Alguien que nos apoye aquí con el cuadro de la diferenciación de los linfocitos TH2. Pues estos se van a activar cuando estemos, por ejemplo, como dice aquí, los elmitos, y estamos viendo que lo está presentando una célula dendrítica. Entonces, la que va a activar este linfocito va a ser la interleucina 4, ¿sí, no? ¿O cómo? Adelante, adelante. ¿No ves antes de todo esto una citocina antes de interleucina 4? Ah, es que aquí en la imagen no aparece, no se ve lo de arriba porque dice abrir en documentos Google, solamente están siendo interrogadas. Ah, ya. Están las interleucinas 25, la 33 y la CSLP en el epitelio. Entonces van a participar también aquí en la presentación del antígeno, cuando la célula dendrítica se lo presente al linfocito T, NAIF. Ya después de esto es donde va la interleucina 4, que es la principal en nuestros linfocitos TH2 para su diferenciación. Van a participar junto con las células de los mastocitos, ¿no? Así. La interleucina 4 que aportan los mastocitos, las células cebadas. Exacto, así. Y pues ya al último nos presenta lo de GATA3, que es un receptor que se encuentra, no por dónde se encontró, GATA3, y bueno, esto nos va a ayudar a la planificación, ¿no? Con la interleucina 4 y CTA T6. Y es Sí, así como se van a activar las TH2, perdón. ¿alguien más que quiera complementar? Ay, estaba hablando, doctora, y no me escuchó. ¿Sí me escuchó lo que dije, que se iban a Sí, convertir a sí, sí, sí lo TH2? escuché, sí lo escuché. Pero digo, ¿alguien más que quiera complementar? Sí, Armando, por favor. Sí, doctora, pues lo que veo también es que una vez que sean presentados los antígenos por la célula dendrítica a los linfocitos T naive, perdón, también van a tener como una función señalización autócrina porque se ve ahí que también los mismos linfocitos T están secretando interleucina 4 y se están estimulando a sí mismos. O sea, no solo lo reciben de las células cebadas o mastocitos, sino que ellos mismos creo que también lo están secretando. Bueno, eso puedo ver ahí. Eh, y pues ya, ¿no? Que una vez que sean finalmente diferenciados en células TH2, pues que van a secretar estas interleucinas 4, 5, y 13. Siren, Sí, doctora, yo iba a comentar que al igual que en el desarrollo de otros tipos de linfocitos TH, la misma unión de la interleucina 4 a su receptor va a propiciar que se sintetice más interleucina y genera la proliferación de estos linfocitos TH2 en este caso. Y también me parece interesante que no solamente tienen que ver las interleucinas, sino el medio en el que están. En este caso, un medio en el que están presentes el Windows. bueno, ya voy, los escucho como muy mal. Voy a conectar en otro dispositivo. Sí escuché, pero no completamente, ¿eh? Entonces déjenme conectarme aquí para poderlos escuchar desde aquí. Ahora sí. Bueno, espero que me escuche mejor desde este dispositivo. Bueno, yo soy la que no los escuchaba también. Ahí está, ahora sí. Ya no me escucho en reverberancia.
Gracias, sí estaba prendido el otro. Bueno, miren, las células epiteliales también forman parte de nuestras barreras, ¿no? Y por lo tanto también son parte de la inmunidad. En este caso, lo que quiere representar este cuadrito es que el epitelio, al recibir un estímulo, un daño, un proceso inflamatorio, por ejemplo, los helmintos, por ejemplo, algunos otros parásitos, por ejemplo, proteínas alergénicas como el polen, epitelio del gato, del perro, cucaracha, ácaro del polvo, etcétera, o bien porque se dañe, esos son estímulos para que estas células del epitelio produzcan estas citocinas, interleucina 25, 33 y linfopoyetina del estroma tímico, así se llama el CCLP, que ahora se denominarán en adelante alarminas. Por favor, anoten por ahí ¿cómo se llama? En su cuadernito, que estas son las alarminas, interleucina 25, 33 y linfopoyetina del estroma tímico. Estas citocinas son muy importantes porque van a estimular a la célula dendrítica para que adquiera como características diferentes, sobre todo en la secreción de citocinas. O sea, ayudan a que esta célula dendrítica le des las señales iniciales, ¿se acuerdan de este proceso de inducción? Entonces, para el proceso de inducción en los linfocitos Th2, yo necesito de las alarminas que estimulen a mis células dendríticas, además del tipo de antígeno que tenemos en ese momento, para que de esta manera, al presentar el antígeno, secrete cierto tipo de citocinas, isotipos de citocinas, que no están todavía identificadas para estimular al linfocito T, para darle ese proceso de inducción y que este linfocito T empiece a secretar interleucina 4 muy tempranamente. Amén de que las células cebadas o mastocitos secretan interleucina 4 y otras células como las linfocitos innatos de tipo 2 también van a secretar este tipo de interleucina 4. La interleucina 4 me va a ayudar muy bien para estimular a esta célula T para que adquiera el compromiso. Acuérdense que el compromiso ya se da cuando hay una modificación a nivel de la cromatina y ahora hay un rearreglo para que nada más se secrete algunas interleucinas, algunas citocinas y no otras. Para esto son muy importantes los factores nucleares STAT6 y GATA3. STAT6 y GATA3. Acuérdense que para el TH1 fue Tibet el más importante, pero aquí para pasar a TH2 están STAT6 y GATA3. Entonces, estos factores nucleares hacen este rearreglo cromatínico y permiten que solamente se secrete interleucina 4 y esto me va a dar el proceso de amplificación. Finalmente, las células ya comprometidas con TH2 que ya se amplificaron y que ya son muchas más, van a secretar diferentes citocinas como interleucina 4 e interleucina 13 que me ayudan al cambio de isotipo a inmunoglobulina E, como interleucina 5, que es muy importante para la activación y la sobrevida de los eosinófilos, como interleucina 13, que además del cambio de isotipo a IgE, me ayuda en la secreción de moco. La secreción de moco de las mucosas, pues es muy importante para la respuesta en contra de los microorganismos. ¿Hasta ahí alguna duda? No, doctora. Muy bien. Entonces pasemos a las funciones del TH2. ¿Alguien quiere mencionarlas? ¿Se identifican aquí en el cuadrito? Adelante, Dayan.
Muy bien. Si ustedes ven, en el centro de la lámina tenemos T foliculares cooperadores, como de color verde más intenso, y las células, digamos, propias TH2. Esas células T foliculares cooperadoras son las que me ayudan a nivel del ganglio linfático o a nivel de los órganos linfoides secundarios a secretar, aparte de interleucina 21, que es muy importante que ellos secretan, interleucina 4 para que el linfocito B haga el cambio de isotipo, como ya dijo Dayan, a inmunoglobulina E. ¿Se acuerdan cuál es la función de IgG4? ¿O qué cosa no hace IgG4? Sí, Juliet, por favor. Me parece que IgG4 es el único isotipo de inmunoglobulina G que no activa el complemento. Muy bien. ¿Qué función será la que tiene? O Siren, no sé si quiere contestar. Yo iba a responder lo mismo, doctora, que no activa el complemento. ¿Cuál función creen que entonces sí tiene? Adelante, Fátima. ¿Podría ser que IG4 sea un precursor para inmunoglobulina E? No, no va por ahí. ¿Alguien más? ¿Cuál sería la función para IgG4? IgG4, si recordarán, no representa una gran cantidad de todas las inmunoglobulinas G, de todos los isotipos de inmunoglobulina G. IgG4 sí tiene una vida media similar a la que tienen los otros isotipos, excepto IgG3. Esta tiene una sobrevida de 3 semanas a 4 semanas más o menos. Este IgG4 va a funcionar como un anticuerpo bloqueador, o sea, si bien no activa el complemento, sí puede obsolizar al microorganismo o a la célula y evitar que este microorganismo entre o active en alguno de los receptores celulares. Ajá. Entonces, esa es como su función muy importante. El que interleucina 4 me ayude a este cambio de isotipo, también en parte y sobre todo es lo que se espera cuando damos terapia con vacuna para la alergia, es incrementar los niveles de IgG4 y disminuir los de IgE para que en lugar de que el antígeno o el alergeno active a las células de cebada, se bloquee y evitemos el contacto. Y como eso, pues evitamos el contacto de muchas otras cosas. La inmunoglobulina E es la única inmunoglobulina que puede ser recuperada o unida a su receptor, que es el receptor de alta afinidad que está sobre las células cebadas, que si recuerdan su constante de afinidad o su constante de disociación, perdón, es de 1 por 10 a la menos 10, creo que no lo hemos mencionado. 1 por 10 a la menos 10, la constante de disociación de la inmunoglobulina E por su receptor de alta afinidad de inmunoglobulina E, o sea, es altísimo. ¿Sí? Cualquier otro anticuerpo, para reconocer a su antígeno, su constante de disociación es 1 por 10 a la menos 9. Ajá. Y este es 1 por 10 a la menos 10. O sea, la fuerza de unión es mucho más grande entre el receptor de alta afinidad para inmunoglobulina E y su inmunoglobulina E. Entonces ahí la vemos que es reconocida a través de el FC, y es la única inmunoglobulina que así solita, sin necesidad de estar reconociendo al antígeno, puede recubrir a la célula cebada, linfocitos, no es cierto, células cebadas, eosinófilos, basófilos, puede recubrir y sensibilizar. Este fenómeno se le llama sensibilización. Es el fenómeno por el cual la célula cebada se recubre de inmunoglobulina E,
gracias a que lo reconoce a través del receptor de alta afinidad. Así que cuando este reconoce al antígeno, este antígeno o alergeno, al encontrar dos inmunoglobulinas específicas, va a mandar señales al interior vía del receptor para que esta célula cebada se degranule. ¿Qué cosas secretan las células cebadas? ¿Qué contienen en sus gránulos las células cebadas? ¿Alguien sabe? Sí, Armando, y luego Katia, por favor. Contienen gránulos de histamina y de heparina, me parece que también de bradicinina, principalmente. Sí, adelante, Katia fue, ¿verdad? Sí, doctor, iba a decir lo mismo. Nada más, no hay algún otro, algo más que contengan las células cebadas en su interior. Adelante, Hazel. Histamina también, ¿no? Sí, me parece que eso fue lo primero que mencionó Armando. Ah, perdón, es Sí, que no estoy histamina, segura. sí, histamina, contienen heparina, contienen triptasa, que es una enzima muy importante, y que esa enzima, si yo en un paciente con choque anafiláctico le tomo el suero dentro de los primeros 30 minutos, yo voy a encontrar niveles de triptasa elevados. Ajá, de manera basal, si los tomo no voy a encontrar nada, tiene que ser dentro de los 30 minutos, máximo 4 horas después de haber padecido el choque anafiláctico. Bueno, resulta que la histamina, ¿qué funciones farmacológicas tiene? ¿Recuerdan? Funciones farmacológicas de la histamina. ¿No lo vieron con la doctora Yovita? Sí, Katia, por favor. No sé si podría ser lo de que, por ejemplo, estimulan la secreción del ácido gástrico. Por eso los inhibidores son utilizados durante la gastritis. Sí, sería una producción de moco. ¿Alguien más? Bueno, y de ácido gástrico. ¿Alguien más? ¿Qué hace la histamina? Sí, Miguel. Sí, participa también en reacciones de urticaria y reacciones anafilácticas. Por eso también ahí se utilizan los antihistamínicos. Sí. ¿Qué función, entonces, qué función es la que tiene Armando, por favor? Ah, pues iba a decir también que creo que, bueno, mantenían el estado de vigilia y, ay, ¿cómo se llama este otro? Bueno, el punto es que por eso los antihistamínicos, por ejemplo, inducían el sueño. Me parece que no es tanto por eso, ¿eh? Funciones de la histamina. ¿Qué hace la histamina, farmacológicamente hablando? Creo que actúa en la hipersensibilidad tipo 1, ¿no? En la rápida. ¿Cómo actúa? ¿Cuál es la función? Fisiológicamente, ¿qué produce la histamina? Daisy, por favor. Vasodilatación, doctor. Excelente, vasodilatación. Y eso que o sea, eso por ejemplo del choque anafiláctico, pues entendemos muy bien que si hay una vasodilatación generalizada, pues disminuyo resistencias vasculares periféricas, además de disminuir el gasto cardíaco, ¿no? Y eso me lleva a un choque, ¿sí? No es de tipo hipovolémico, pero como que se traduce en eso, porque el continente, el vaso, se incrementa de volumen y el contenido, o sea, la sangre, no aumenta, y por eso es que pues, viene todo el estado propio de choque. Ajá. ¿Qué cosa haría o cómo vería yo esa vasodilatación en la piel? Ya lo mencionaron como síndrome clínico. Sí, Katia, por favor. Y luego Hazel. Enrojecimiento, ¿Sí? ¿Qué más? caliente, que la piel esté caliente. ¿Sí? A ver, Hazel y luego Diane, por favor. Pues van a ser los signos de la triada de Celso, ¿no? Inflamación en el área también. Luego como edema,
Ya no te escuché ahí en adelante. Pues lo que ya dijo mi compañera, enrojecimiento, el otro que dijo, el otro sería en el área donde está, va a estar hinchado, digamos, y luego se va a formar lo que es el edema. Muy bien, adelante, Dayan. Muy bien, a ver. La histamina al ocasionar vasodilatación ocasiona sobre la piel la presencia de labón o roncha urticaria, ya lo había mencionado previamente. Ajá. Y es ese edema con enrojecimiento perilesional, o sea, hay una pápula, no la podemos mencionar así como esto, o sea, la lesión es abón, o sea, la roncha, como cuando pica el mosquito, cuando pica el zancudo, vemos cómo se levanta, el interior o el centro se ve pálido y alrededor, lo perilesional, se ve rojo eritematoso, puede o no estar caliente y nos da mucha comezón. Esa vasodilatación a nivel de la nariz me ocasiona que mis cornetes se congestionen, ajá, que me dé estornudos, en salva, que no puedo yo parar, comezón de la nariz, que me dé rinorrea, escurrimiento nasal transparente, rinorrea hialina abundante, aunque no tenga yo fiebre, o sea, tengo una gripa sin fiebre. Lo que tengo es un problema probablemente de alergia. Ajá. A nivel de los ojos, esa vasodilatación me ocasiona ojos rojos, llorosos, epífora y comezón de los ojos, prurito en los ojos. Ajá. A nivel de los bronquios, a nivel del músculo liso, lo que me ocasiona es incremento del tono del músculo liso. Por eso, a nivel bronquial, me va a cerrar el bronquio y me va a dar la broncoconstricción que caracteriza al paciente asmático, con con tos seca, con silbidos y falta de aire, disnea. Eso caracteriza al paciente asmático. Se parece al paciente epocoso, la gran diferencia es que generalmente la tos en el paciente asmático es seca y lo característico es que este problema de broncoconstricción es reversible, o sea, puedo regresar a lo normal. El epocoso o el paciente con bronquitis crónica ya no puede regresar a lo normal, está inflamado permanentemente. Ajá. Y eso a nivel digestivo, ¿qué me va a hacer? Que esto es lo que está aquí, dado por interleucina 4, interleucina 13, aparte de la histamina. Ajá. Me va a incrementar el tono y por lo tanto la peristalsis se va a incrementar y además gracias a las otras citocinas voy a producir incremento en el moco que estoy produciendo. Ajá. Y esto me va a servir en el caso de mi respuesta en contra de los helmintos. En contra de los helmintos, como es un parásito muy grande, no lo puedo fagocitar. ¿Qué tengo que hacer? Pues secretarle sustancias para, uno, paralizarlo y dos, empezarlo a degradar. Ajá. Y eso lo hace el eosinófilo. El eosinófilo también se recubre con inmunoglobulina E a través de su receptor de la fracción cristalizable de inmunoglobulina E, y cuando reconoce al epítopo del helminto, acuérdense que esta inmunoglobulina E fue producida específicamente por el linfocito B, que es el que está cooperando con el linfocito T. Cuando veamos el fenómeno de cooperación, espero que lo entendamos mejor. Entonces, esta IgE es específica en contra del helminto que se está presentando el epítopo aquí a nivel de las células T. Y esa inmunoglobulina específica reconoce al helminto. Este entrecruzamiento de las inmunoglobulinas en la membrana del eosinófilo hace que se active, se degranule y libere, aparte de también histamina, aparte de también heparina, muchas otras enzimas, como por ejemplo proteína catiónica eosinofílica, proteína básica mayor, neurotoxina eosinófilo, todo dirigido para eliminar al helminto. Entonces, ya lo tengo paralizado, ya lo estoy degradando, estoy atravesando su recubrimiento externo del helminto y además
incremento la peristalsis e incremento el moco a nivel intestinal. Así que voy a tener un problema de diarrea, un síndrome diarreico mucoso, que lo que hay que hacer es no pararlo, porque eso es un gran error. O sea, le doy Lomotil para que ya se esté quieto, y lo que tengo que hacer es hidratarlo, dejarlo que salga lo que tenga que salir, nada más evitar que se me deshidrate este paciente, ¿no? Y bueno, finalmente la activación alternativa del macrófago. No sé si se están dando cuenta que algunas citocinas que pueden servir como reguladoras para un fenotipo de respuesta inmunológica pueden ser proinflamatorias durante otros fenómenos. O sea, aquí interleucina 4, 13, 5 juegan un papel proinflamatorio para generar un fenómeno de hipersensibilidad inmediata, pero me sirven para contrarregular a lo que hace el interferón gamma, el TNF-alfa. ¿Dudas hasta acá? ¿Ya las cosas se ponen interesantes o todavía no? Sí, Excelente, ese es el chiste, que no veamos tan fragmentados, sino tratemos de irlo integrando con las cosas que han visto. Ahora digan, bueno, vamos, cuando veamos hipersensibilidad lo entenderemos mejor, pero sería así como un poquito aventurado decir, pues con el antihistamínico controlamos todo. Pues no, porque la histamina realiza una serie de eventos posteriores que eso el antihistamínico no lo controla. Para las cuestiones iniciales, para la respuesta inmediata propiamente de la hipersensibilidad inmediata, sí funciona, pero para la respuesta tardía que puede suceder y que pasa en muchas enfermedades crónicas, ya no nos sirve. Para eso necesitamos esteroides, inmunomoduladores, algunas otras cosas más. ¿Dudas, preguntas, entonces? ¿Recuerdan esta famosísima imagen de activación de los macrófagos? ¿Alguien la quiere describir? Armando, por favor. Sí, doctora, pues bueno, ahí se menciona que en este caso el monocito, que es el precursor de los macrófagos, pues puede ser activado por dos vías, ¿no? Por la forma clásica que ya habíamos mencionado, que la función de este macrófago, pues va a ser la actividad proinflamatoria, ¿no? En este caso viene que, pues su diferenciación a este tipo de macrófago, pues es por el interferón gamma y por ligandos de receptores tipo TOL microbianos. Entonces, pues este macrófago activado en forma clásica, pues va a secretar estas interleucinas proinflamatorias como interleucina 1, interleucina 2, interleucina 23 y otras quimiosinas. Y también vas a estar produciendo especies reactivas de oxígeno, óxido nítrico y enzimas lisosomales que pues tienen acciones microbicidas, ¿no? Y pues para exterminar tanto bacterias como hongos, fagocitar. Y por otro lado, pues está el macrófago activado en forma alternativa, que se activa por las interleucinas 13 y 4, y pues va a estar teniendo una acción antiinflamatoria, porque las citocinas que va a estar produciendo, que son la interleucina 10 y el factor de crecimiento transformante beta, pues tienen esta función, ¿no? Como de reparación, pues sí, lo opuesto al activado de forma clásica. Y que esta citocina se secreta el macrófago por la vía M2, interleucina 10 TGF-beta, aparte de tomar función en reparación, me ayuda a el efecto antiinflamatorio que me regula la inflamación generada por
el macrófago proinflamatorio o el M1. Entonces, esto sería parte de la respuesta de tipo 1, si ustedes recuerdan, y esto sería parte de la respuesta de tipo 2, parte, porque nada más estamos viendo al macrófago, y vemos cómo son contrarreguladores, y viceversa, la tipo 1 puede ayudarme a contrarregular a la tipo 2. ¿Dudas ahí o preguntas? No, doctora. Bueno, pues pasemos aquí a lo interesante de la tarea, que estuvo un poquito peleaguda. Apenas voy a revisar a ver qué tal nos fue. Pero bueno, vamos a hablar ahora del fenotipo TH17, del linfocito T, que dependiendo de las señales que recibió, dependiendo del medio ambiente en el que se encuentra, decide migrar de ser un linfocito T naive a comprometerse a ser un linfocito TH17 que secreta interleucina 17, AIF e interleucina 22. Para esto yo necesito que el microorganismo que se ha presentado, bueno, los epítopos de esos microorganismos, sean bacterias extracelulares, generalmente gram negativas son las que nos representan a las bacterias extracelulares, y hongos. Eso es lo que vemos ahí, ¿no? De moradito las bacterias extracelulares, así unos cocos ahí agarraditos, y una hifa del otro lado de color café. Entonces, estos microorganismos o estos microbios de manera normal, que los erradique la inmunidad humoral. O sea, los anticuerpos al obsolesar, principalmente el isotipo IgG, activan el complemento y los eliminan, o bien permiten la fagocitosis y eliminación de cualquiera de estos microbios. Pero en este caso, la célula dendrítica, cuando ya no, por alguna causa es que no he podido erradicarlos, mi infección se ha hecho crónica, estos microorganismos son endocitados por mis células dendríticas y son presentados a los linfocitos T naive. Estas células dendríticas, además, en lugar de secretar interleucina 12, ¿se acuerdan para el TH1? Le secreta interleucina 6 e interleucina 1, que son parte de las citocinas de inmunidad innata. Estas citocinas, pues, son las que me van a iniciar el proceso de inducción del linfocito T, y junto con TGF-beta, que dice que vienen de diferentes fuentes, pueden ser los linfocitos innatos de tipo 3, pueden ser células T reguladoras, algún otro tipo de células que me esté dando esta fuente de TGF-beta, incluso macrófagos, ¿no? Activados por la vía M2. Estas citocinas, principalmente interleucina 6 y factor transformante de crecimiento beta, van a permitir que se expresen factores nucleares como STAT3, ojo, no confundir con GATA3 y STAT6 que vimos con TH2, este es STAT3 y ROR gamma T, que yo creo que ya algunos que ya hicieron la tarea, pues ya como que les prende el foquito de que por alguna parte los han visto, ¿no? Estos factores nucleares son los que me hacen esta remodelación de la cromatina para que nada más, y empaquetamiento, ¿no? Nada más se secrete algunas citocinas, como en este caso interleucina 21, que me va a ayudar a la amplificación de estas células TH17. Esta amplificación todavía necesita de secreción de interleucina 23, que en este caso es producida por otras células dendríticas, se expande, ahora sí se amplifica completamente el fenotipo TH17, el cual va a secretar interleucina 17, cuyas funciones efectoras van a ser inflamación neutrofílica y monocítica, ahorita lo veremos, y la interleucina 22, que va a jugar un papel importante en la función de barrera. Entonces, imagínense que el TH17 no funcione adecuadamente porque alguno de sus factores nucleares, principalmente STAT3, no lo puedo producir porque genéticamente lo tengo noqueado, perdido, alterado, pues no voy a tener una adecuada respuesta en contra de bacterias extracelulares, por ejemplo, Staphylococcus aureus, no voy a tener una buena barrera a nivel de la piel, y entonces el estafilococo va a estar ahí
lastimándome más frecuentemente, voy a tener problemas también con los honguitos para poderlos deshacer. Voy a, como no tengo buena barrera a nivel respiratorio, pues voy a hacer neumatoceles. Y además, como no hay contrarregulación con otros isotipos, perdón, con otros fenotipos de linfocitos T, no los pueden contrarregular, pues ahora hay una hiperproducción de inmunoglobulina E. Entonces, no sé si les suena, hiper-IgE con lesiones eczematosas, con abscesos por estafilococo que no pueden curar, con presencia de neumatoceles, y bueno, algunas otras cosas más que se agregan, facies tosta, mala implantación de los dientes, adelgazamiento incluso de los huesos, hiper-IgE. ¿Alguien le recuerda algo esto que he mencionado? Sí, Katia, por favor. Es lo de la tarea, ¿no? Que nos dejó investigar el síndrome de Job. Así es el síndrome de Job o Job en inglés. Ajá. ¿Alguien recuerda el pasaje de Job? Bueno, no es pasaje, es un libro. Yo sigo diciéndole pasaje y es un libro completo. Yo investigué, bueno, la verdad no leí el libro, pero investigué un artículo donde habla sobre él. Y pues nos dice que, bueno, yo entendí que decía que habla sobre como una sarna maligna, algo así decía que ¿Qué pasó? no, espera, es que había otros compañeros alzando la mano. Sí, Juliet y Cirel, por favor. Sí, doctora. Bueno, lo que yo investigué al respecto es que en esa historia de Job, él era un hombre muy rico y que pues tenía una muy buena vida y entonces pues él era un fiel creyente de Dios, ¿no? Entonces esto de alguna manera molestó a, pues no sé, el diablo y le dio pues muchas cosas malas le empezaron a pasar en su vida, como perder su dinero, matar a sus hijos, y entre esas cosas estaban enfermedades. Y pues se mencionaba en algunos lados donde leí se mencionaba que tenía algo similar a la sarna y en otros se mencionaba que tenía como ámpulas o llagas en todo el cuerpo. Entonces, esto pues tiene mucha relación porque ya que se lee sobre este síndrome de Job, pues esa es una de las cosas que de esta inmunoglobulinemia de tipo E, hay justo estas presentaciones muchas presentaciones cutáneas, ¿no? Como rash y pues muchas de estas cosas pues tienen relación, digamos, con lo que le pasó a Job. Muy bien, adelante, Cirel. Sí, doctor, pues así como dice mi compañera, eso relata, ¿no? La historia de Job. Pero a mí lo que me pareció interesante y leí en un artículo es que este artículo que leí pues es viejito, ¿no? Y es contemporáneo de cuando se descubre o cuando se describe este síndrome, que es más o menos, si recuerdo bien, en 1996. Entonces, este es un dermatólogo que describe pues las características similares entre Job y lo que se describió de este síndrome, pero dice que estos investigadores no es que hayan descrito exactamente lo que tuvo Job, sino que cuando descubrieron este síndrome y describen unos casos, que es a propósito de los casos que lo describen, pues les recuerda a este pasaje y es por eso que lo nombran así, como síndrome de Job. Ajá. La doctora Burkley es la que lo describe, ¿no? De las primeras en describirlo. Seguramente ellas leían la Biblia, ¿no? Digo, porque no cualquiera hubiera pensado en que Job había padecido estos problemas, ¿no? Entonces, pues pobre de Job. Y las abuelas antes decían, ten la paciencia del santo Job. Por eso le decía yo que le dijeran a sus abuelitas, sin pensar que a lo mejor sus abuelitas son como de mi edad y tampoco conocemos tanto de Job. Pero las abuelas nos decían, no, hijo, ten la paciencia del santo Job, porque a pesar de haber padecido muchas cosas en su vida, bueno, primero tenía mucha bonanza y de repente viene todo hacia atrás, hacia abajo, ¿no? Nunca perdió su fe por Dios, ¿no?
No les estoy enseñando Biblia, juro por Dios que no, la educación es laica, pero eso es lo que dice el libro, es un libro muy grande de Job, que los que estudian la Biblia lo pueden describir muy bien. Aquí lo interesante también es que en el libro de Job, pues Satanás se enoja de que haya gente que sea muy devota de Dios y pues como que hacen la apuesta, ¿no? De que pues porque tiene dinero es que te honra. Pues quítale todo, ¿no? Lo material, no te metas con su alma. Y pues es cuando le quita todo lo material, no solamente lo material, sino también a sus hijos, a eh, su ganado, etcétera, etcétera. Y cuando viene la sarna, es cuando Satanás le dice que pues sí, lo sigue honrando porque está sano. Y entonces se supone le manda este hálito para que, no hálito, moreno, no, hálito, para que él padezca estas lesiones que según dice la Biblia no curaban. Ajá, y que Job sentía que se le pegaban a su carne y que, pues que, o sea, se iba a morir y que además apestaba y etcétera, etcétera, ¿no? Pero nunca renegó, a pesar de que sus amigos le dijeron, oye, ya reniega de tu Dios porque mira cómo te está tratando. Y la esposa también, o sea, que lo abandona precisamente por todo, porque había caído en desgracia, ¿no? Entonces, al parecer, el diablo le hizo algo que se llama knockout, como le hacemos a los ratones de experimentación. Les modificamos el gen para que no lo tengan, o sea, como se acuerdan de las moscas de la fruta con los TLRs, que se les modifica a la mosca adulta y que entonces ahora padecen enfermedades o pueden fallecer en choque séptico porque no pueden producir sus antibióticos propios. Eso es porque se les hace un knock-in, se llama, o sea, lo dejo crecer, le bloqueo el gen más adelante y evito que la proteína se produzca. Porque si se lo hago desde chiquito, como sucede con con las moscas, pues entonces no se desarrollan, ¿no? Digo, en el caso, es un ejemplo, pues. En este caso, pues el diablo le noqueó el Stat 3 al pobre de Job y padeció todo el proceso, ¿no? Pero a la larga, al final, Dios hace la reparación de este gen que no se encontraba o de este factor nuclear y Job recupera la salud, además de que dice que le devuelve el doble de lo que tenía. El doble de dinero, el doble de extensiones de tierra, de ganado, de hijos, se supone, y supongo que de esposas, ¿no? Porque si tenía una, pues ahora iba a tener dos. No sé si eso es bueno o no tan bueno, ¿no? Ok. Y entonces, pues, estos investigadores tienen esa gran visión de recordar a Job porque el cuadro clínico se parece, sobre todo en las lesiones cutáneas que no mejoran. No sabemos si Job tenía IG elevada, no sabemos si su facies también cambió, si tuvo problema de neumatoceles, eso no lo sabemos, no se describe, pero bueno, estos investigadores le ponen síndrome de Job o síndrome de Job en recuerdo a este libro bíblico. No sé si ahí haya dudas o preguntas. Está muy interesante, la mera verdad. Pues bueno, resulta que en la defensa del hospedero, pues lógicamente el TH17 va a jugar un papel muy importante en la defensa en contra de bacterias extracelulares y hongos, debido a que la interleucina 7 actúa sobre los leucocitos para que estos produzcan quimiosinas, factor necrosis tumoral, interleucina 1, interleucina 6, vean, todas estas son de inmunidad innata, pero además que produzca factor estimulante de crecimiento de granulocitos y monocitos. Recuerden que la inflamación que se produce por los TH17 es una inflamación neutrofílica y monocítica, y es debido a esto, a que se permite la secreción o la producción de factor estimulante de colonias de granulocitos y monocitos. Y esto, pues, como dice aquí abajo, participa en la inflamación o en la respuesta neutrofílica y en la inflamación aguda.
En el caso de interleucina 22, en conjunto con la interleucina 17, al actuar sobre las células tisulares, sobre los epitelios, como el epitelio cutáneo o el epitelio digestivo, pues me va a permitir secretar péptidos antimicrobianos, como cuáles, como catelicidinas, como defensinas. Defensinas y catelicidinas son péptidos antimicrobianos, los veremos más adelante también. Y en el caso de interleucina 22 me va a permitir incrementar la función de barrera. Entonces va a mejorar la adhesión entre célula y célula, tanto en la piel como a nivel digestivo. Entonces esto me va a ayudar a evitar pues los procesos de infección. Bien, las células TH1 y TH2 ya vimos que juegan un papel en inflamaciones diferentes, pero que se contrarregulan. En el caso del interferón y el TNF-alfa, actúan de manera diferente o pueden ser antagónicos de la función que da interleucina 4 e interleucina 13 sobre el macrófago. Uno es como activador, proinflamatorio, y el otro va a ser antiinflamatorio y reparador. Esto a nivel de los seres vivos lo vemos. Por ejemplo, casi todos los ratones que se utilizan para experimentación, los ratoncitos negros, cafés, desnudos, etcétera, tienen una respuesta de TH1 bien intensa. En cambio, los ratoncitos blancos, los BAGC, estos que son de Pinky y Cerebro, lo que hacen es una respuesta de TH2. Cuando yo les pongo Leishmania-Mayer, los infecto con este tipo de microorganismo, la mayoría de cepas de ratones se recuperan, porque es un microorganismo intracelular, pero tienen buena respuesta de TH1 y entonces mejoran la capacidad de eliminación de ese microorganismo intracelular. En cambio, los ratones BALC no lo hacen, porque los ratones BALC tienen un fenotipo TH2 muy importante que me van a dar una infección diseminada. O sea, en lugar de erradicar el microorganismo, lo que hacen es darme un proceso antiinflamatorio que permite la proliferación de la leishmania y me da una infección diseminada. Bueno, y eso a nosotros pues no nos interesa tanto porque pues, no somos ratones, ¿no? Pero en el caso del ser humano, las micobacterias, Mycobacterium lepre, es un ejemplo de este espectro de enfermedad. Acuérdense que para que uno padezca Mycobacterium lepre, yo necesito tener una predisposición genética para poderme infectar. Pero además depende de mi estado de salud. Si yo soy un paciente que está saludable, que no está desnutrido, que no es alérgico, tiene una buena respuesta de TH1 y su presentación de la enfermedad va a ser una lepra tuberculoide, que nada más es un puntito, un granuloma, y hasta ahí se controló la infección. Pero muchos pacientes, y dirán que eso está muy alejado de nosotros, pero no, como a 30 minutos de nosotros está una comunidad que es endémica de lepra. En la costa los pueblos negros también tienen su endemia de lepra. Tienen una respuesta defectuosa de TH1, por ejemplo, por desnutrición, y pueden tener una respuesta muy intensa o bien una respuesta muy intensa por TH2. Estos pacientes hacen el espectro a la enfermedad, todo lo contrario, hacen algo que se llama lepra lepromatosa, difusa, esta que tiene la fase leonina, las zonas alérgicas, las zonas hipohidróticas o anhidróticas, en donde tenemos alta cantidad de bacterias. Entonces, el conocimiento de estos tipos de respuesta, pues nos identifica en los pacientes, pues nos hace ver que los pacientes son pacientes, o sea, hay enfermos, no enfermedades, ¿sí? O sea, el microorganismo puede ser el mismo, pero mucho depende de mi tipo de respuesta, la manifestación de la enfermedad. Y con COVID lo vemos, pues los niños pequeños pueden ser, incluso pasar asintomáticos, y el paciente adulto mayor, hipertenso, diabético, obeso, le va muy mal, ¿no? Puede hasta fallecer en el intento. Entonces, estas son citocinas, que ya les dejaré para que las revisen detenidamente, citocinas de inmunidad adaptativa, y que vean que principalmente quienes lo producen son linfocitos T, y principalmente linfocitos T cooperadores. Durante mucho tiempo sabíamos que
linfocito T que se comprometía a ser TH1, TH2, 17, ya no podía cambiar de fenotipo. Ahora sabemos que existe plasticidad en las poblaciones de linfocitos T, o sea que pueden migrar a ser algún otro fenotipo, no pasando por el naive, sino dando saltos alrededor para expresar los factores nucleares correspondientes para transformarse en ser el fenotipo importante al cual se quiere virar. Y esto era ya muy sabido entre T reguladores y TH17, porque necesitan de TGF-beta y al parecer, dependiendo de la cantidad de TGF-beta, yo podía virar más a ser T regulador que a ser TH17. Aquí en este esquemita hay factores que afectan la generación de células efectoras y células de memoria. Vemos la señal del TCR, necesita ser muy fuerte para transformar una efectora. Los marcadores de superficie, el receptor o la cadena alfa del receptor interleucina 2, este KLGR o el receptor de KLG. Para el de memoria tiene otros receptores, el receptor para interleucina 7 es muy importante para las células de memoria, o la interleucina 7 es muy importante para las células de memoria. Factores de transcripción, TIBET, lo conocemos, ¿no? BLIMP1 puede ser para transformar en efectoras. En cambio, en las de memoria, BCL6, que es una molécula de masa antiapoptótica, es muy importante para las células de memoria. La división asimétrica, en donde se produce un efector, es en una célula hija proximal. En cambio, la de memoria está en una célula hija distal. Accesibilidad a la cromatina, metabolismo, glicólisis y fosforilación oxidativa, dependiendo de si voy a transformar en efectora o en célula de memoria. Tenemos funciones de otros subgrupos de células T. Tenemos las células T gamma delta, estas que no son alfa beta, estas que se expresaron muy tempranamente en el timo. Las NKT, que son células T, CD4, CD25 positivas, pero que expresan uno de los marcadores de los NKs, que es el CD16. Tenemos a las células invariables asociadas a mucosa, que se llaman MAI. Estos tres grupos o subgrupos de células T poseen receptores con diversidad limitada y reconocen a un grupo pequeño de antígenos que me ayudan en defensa temprana, vigilancia de células estresadas y producción de citocinas que influyen en respuestas adaptativas posteriores. Estos son los NKs, vean que también estos NKs provienen del progenitor linfoide común, pero que tempranamente se diferencian a ser linfocitos innatos, ¿no? Linfocitos NK. Y de estos linfocitos yo tengo dos NKs muy bien reconocidos, los productores de citocinas, interferón gamma principalmente, y los que son asesinos propiamente dichos, y tenemos diferencias en la expresión de los receptores que tienen en la superficie. Vamos a dejarlo hasta aquí. Lo que nos hace falta ver es linfocitos T citotóxicos, que los veríamos el viernes próximo. Va a ser una clase chiquitita, como de unos 15-20 minutos, para que ya podamos terminar este tema. ¿Dudas o preguntas? ¿En serio? Me están engañando. Ok, el día 18, no nos vamos a ver en la escuela, nos vamos a ver el 19, martes, todavía a través de internet, y ya el miércoles ya empezamos las clases presenciales. Muy bien. Así es el de arriba. Subiendo en el edificio, ¿no? E4, ok. Cuídense, bye, adiós. Disfruten las vacaciones. Adiós. Gracias, bye, bye.